A Ricardo ya no les mandaste. Ya le mandé a Ricardo también. Se van a estar conectando, entonces, pues ahí, déjame nada más checar si ya están. Sí, según yo, ya está, ok. Bueno, le mandé la liga a tu papá a ver si se conecta. Pues buenas tardes, noches a todos. Gracias por conectarse. Hoy noche de tertulia y como la vez anterior, bueno, pues hoy tenemos un invitado de super lujo y pues aprovecho y le doy la bienvenida a un querido amigo, David Leaño González. Y bueno, pues David, muchas gracias por aceptar la invitación. Pues bienvenido. Como te platicaba, es un curso de montaña y se van a conectar varios que tienen pues ahí creo que grandes expectativas por lo que les he platicado acerca de ti. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Chava, gracias por invitarme, es de verdad un honor, ¿eh? Bueno, pues David es un hombre feliz, primero que nada, ciudadano del mundo, porque es raro verlo en la Ciudad de México. Y bueno, pues tiene un currículum muy amplio que me podría pasar la tarde y noche platicando de él y creo que se nos acabaría la clase y no terminaría, ¿no? Entonces, pues justo por eso preparamos ahí una biografía con mucho cariño y pues desde el corazón, porque bueno, pues David es una persona muy, muy querida, un gran amigo. Y pues sin más preámbulo vamos a comenzar leyéndola. Bueno, dice así: David es un ser humano que predica con su vida mejor que con sus labios, tal como reza su cita favorita de Oliver Goldsmith: hijo, hermano y esposo, consciente de que ha logrado sus proezas inspirado por su familia. Mexicano de cuna, residente de Seattle, Nepal e India, ya que junto con su esposa Pradhana pasan mucho tiempo por ahí. Es administrador, contador, asesor financiero. Las finanzas le gustan por las mismas razones por las que escala. Todo es un análisis de riesgo-beneficio. No se trata de tomar riesgo, sino de minimizarlos. Para David, su motor de vida es hacer todo lo posible por vivir una vida especial, llena de experiencias personales extraordinarias, que le aportan la posibilidad de crecer como ser humano y ayudar a otros a creer en su potencial. Está plenamente comprometido con causas sociales. Participa en algunas fundaciones, particularmente en una contra la depresión de las personas. Y bueno, con esto ha hecho videos en la cumbre del Everest. David es explorador de tierra, viento y agua, ya que corre en desiertos, asciende grandes montañas, vuela en parapente, nada y navega en alta mar. Deportista y aventurero, poseedor de récords, entre ellos un Guinness. Recuerda de su infancia sus entrenamientos en patines por la calle para sus partidos de hockey sobre hielo. El fútbol americano, los libros de aventura para niños que Ricardo, su papá, le dejaba encima de la almohada para que los leyera antes de dormir. De ahí su pasión por la lectura. De hecho, David lee una media de entre 50 y 100 libros por año. De la música, el jazz le encanta. Aprecia el nivel de habilidad y perfección del artista. Busca cada vez que sale clubes de jazz en todos los lugares a donde viaja. También la música clásica. Lulú, su mamá, ponía discos todas las tardes mientras él y Richie, su hermano, hacían los deberes. Claro que no piensa que sus tareas hayan salido mejor gracias a eso. Prefiere los discos de vinilo, pues piensa que suenan mejor que los digitales. Le gusta andar en bicicleta, correr y volar. Para él es importante aprender, volver a aprender y aprender más. Toma cursos de todo lo que puede.
Se esfuerza en no perderse amaneceres ni puestas del sol. Le encanta verlos en silencio, así como observar el mar, que en ocasiones siente que le llama. Su color favorito es el gris. Le gusta la comida sana y su platillo favorito es la pizza. Lo primero que hace al despertar es meditar y luego una taza de buen café. Su mayor miedo es desperdiciar el tiempo. Quizá por eso, si pudiera elegir un superpoder, sería tal vez el no tener que dormir. Disfruta de la naturaleza. Por eso es admirador de Henry David Thoreau. Bueno, yo creo que por eso es admirador de él. David, una de sus frases es: el tiempo no es sino la corriente en la que estoy pescando. Él era naturalista, ¿verdad, David? Sí, exactamente, Chava, del siglo XIX. La expedición a Lama Dablam la recuerda con cariño, pues la ascendió con Ricardo, su papá. Le gustaría regresar para volar desde su cima en parapente. También sueña escalar la difícil cara norte de Eiger. En montaña, prefiere comenzar a caminar al amanecer. Su personaje de montaña favorito es Sherin Doji Sherpa. Se ve a sí mismo en el futuro haciendo lo que hoy hace y ama. Cree que las próximas generaciones de montañistas tendrán mayor conciencia ecológica que las anteriores y las actuales. Aconseja a los nuevos montañistas que no tomen atajos, que sigan una progresión lógica en sus objetivos de montaña. Aprecia de hombres y mujeres la paciencia. Él es David Liaño. Bienvenido. Pues bienvenido, David. Gracias, Chava. No, qué bonita biografía, qué bonitos comentarios, muy amable. Mira, en su honor. Y pues de corazón. Sabemos que tu platillo favorito es la pizza, así que hoy, nuestro menú de hoy pues es la pizza. Es la pizza. Y pues bienvenido. Bien, David, me tomé la libertad. Les comento, David desde febrero canceló todas sus cuentas de sus redes sociales, y ahora una de las maneras de seguirlo pues es a través de su post, de su página. Ya él nos dará más al rato la liga y los datos de cómo seguirlo, pero bueno, me tomé la libertad de bajar algunas fotografías, porque bueno, ya no hubo oportunidad de hacer alguna presentación, pero tomé algunas fotografías de tu sitio y posiblemente de ahí podemos como que partir para platicar. Igual y tenemos ahí algunas preguntas que hacerte, no sé cómo prefieras, si quieras platicarnos y al final te hacemos preguntas o cómo prefieres. Pues me gustaría seguir el formato que uses normalmente, Chava, respetarlo. Entonces, ahora sí que lo que tú decías, eso hacemos. Buenísimo. Pues formato como tal no hay. Tratamos de llevar, te platico, no tiene mucho que tomar un curso y pues me hablaron acerca de cómo llevar las entrevistas. Me falta aún mucho y estamos ahí practicando. Pero bueno, si te parece, voy a poner algunas fotografías ahí que vi que bajé desde tu sitio, y bueno, una que me llamó la atención es esta, ¿no? Según yo, es un parapente atorado en un árbol. No la puedo ver, no sé si a lo mejor en otra. Perdóname, no la he compartido. Ahora les comparto Ok. Oye, ahora les Chava, pero comparto antes de que Sí. la compartas, a mí me gustaría platicar de cuándo te conocí y cómo te conocí. Claro. Buenísimo. Sí, adelante, David, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo empezó esta experiencia? A ver, yo empecé a escalar cuando tenía 13 años. Empecé porque un primo que era scout me invitó a mí y a otros primos de mi edad creo que al Parque Los Remedios a rapelear. Y pues él más o menos sabía, nos enseñó cómo tenemos que
que hacerle, y pues las primeras 2 veces era divertido, pero ya la tercera pues era, bajábamos rápido y queríamos hacer algo más, ¿no? Y junto a nosotros habían unas personas escalando en roca, y les preguntamos qué estaban haciendo, dónde podíamos aprender, dónde podíamos comprar el equipo que se necesitaba, y nos mandaron al Club de Exploraciones, al CEMAC, de ahí eran ellos. Entonces, en ese momento creo que estaba empezando un curso de escalada en roca, que tomé junto con papá. Hicimos varias salidas muy padres, y terminando ese curso empezó uno de alta montaña, y creo que la primera salida que hicimos fue al Ajusco. En esa época me costaba todavía mucho trabajo aclimatarme bien a la altura, pero hicimos salidas a Lista, al Popo todavía me tocó, no llegué a la cima, nos quedamos ahí por las cruces, pero todavía me tocó pisar la montaña. Y no te sabría decir por qué razón, pero dejé de escalar durante bastante tiempo. Y desde los 13, 14 años, fue hasta los 23, en el 2003, que regresé, y eso fue porque estaba yo corriendo mucho, fui al maratón de Boston, me lesioné durante la carrera, la pude terminar pero cojeando, y no podía seguir corriendo, pero sí podía caminar. Y entonces en esa época a mi hermano le había dado por la escalada, había ido a subir el Kilimanjaro con papá, había hecho unas salidas en Sudamérica, y no sé cómo dio contigo, y él hizo unas salidas contigo aquí en México. Y entonces, cuando yo no podía correr y sí todavía podía seguir caminando, le pedí que me dijera, oye, pues ¿con quién saliste aquí en México? Y me pasó tus datos, y fue que acabamos juntos por primera vez en el Pico de Orizaba. Sí, lo recuerdo bien. Oye, David, y de esta primera, digamos, tu primer acercamiento a los 13 años en la montaña, nos dices que lo que te costaba era el tema de la aclimatación. Se entiende, pues los muchachos ahora saben que por un tema de fisiología es más difícil que la gente muy, muy joven, los niños y adolescentes, les cuesta más trabajo la adaptación a la altura. Entonces, bueno, nos queda claro que la altura te costaba trabajo. ¿Qué más te costaba trabajo? ¿Qué era lo más pesado, digamos, en esa, además de la altura, obviamente, a esa edad? Yo creo que lo que era diferente era el pasar tanto tiempo caminando y escalando, porque de las otras actividades que yo hacía, pues era el hockey sobre hielo, el fútbol americano, fútbol, soccer. Entonces entrenabas y te ibas a tu casa, o ibas a un partido y te regresabas a tu casa. Pero el estar caminando durante horas y horas era algo nuevo para mí, y yo creo que también fue parte del atractivo, ¿no? El tener que estar concentrado y enfocado durante tanto tiempo en lo mismo, y algo especial para mí. Claro. Oye, recuerdo, bueno, la primera vez que salimos, fuimos justamente al Pico de Orizaba, y de esa primera vez que fuiste al Pico de Orizaba a las últimas salidas que has tenido justamente en el pico, ¿cómo ves de diferente el pico del 2003 para acá, casi ya 20 años? ¿Qué tan diferente ves el Pico de Orizaba? La cara sur, yo te diría que igual, pero la norte, bueno, el glaciar ya es otra cosa, ¿no? Yo creo que tu experiencia será la misma, ¿no? Era un glaciar mucho más grande, llegaba mucho más abajo, más parejito, pues, digo, al final la montaña sigue siendo la misma, el reto es el mismo, pero pues, físicamente se ve completamente diferente. Claro, cambia mucho. Sí, se ha cambiado mucho. Y bueno, no es una cuestión única en México. Recordarás que fuimos a Bolivia un par de veces, por ejemplo, cuando subimos hacia el Illimani, que se veía el glaciar mucho más grande, y creo que la segunda vez
fue cuando nos tocaron muchísimas avalanchas que las escuchábamos de noche, ¿recuerdas? Sí, claro. Y creo que ahí no hubo tanta diferencia de tiempo. Y bueno, si vas ahora, por ejemplo, ahí mismo en el Illimani, el campamento de altura, el nido de cóndor, que antes era la entrada del glaciar, hoy está muy por debajo del glaciar. Entonces, yo supongo, así como seguramente lo ves ahora en el Everest, ¿no? En alguna entrevista tú mencionabas que tu primer ascenso en el Everest fue en el 2005, si no mal recuerdo. Mencionabas que lo veías muy sucio, ¿no? Pero para un ascenso posterior, 2016, tal vez no recuerdo la entrevista que te hicieron, mencionabas que estaba muchísimo más sucio, ¿no? Y has platicado, por ejemplo, de las filas estas interminables que se hacen para subir en donde estaba el escalón Hillary, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de eso? Ay, pues sí, el Everest también es una montaña que me ha tocado ver cambiar mucho y tú has estado ahí, Chava, ves el tamaño de los glaciares en la base de la montaña y ahí me ha tocado ver con mucha claridad cómo va bajando cada vez más el nivel, cómo la morrena alrededor del glaciar o sea, se ve cómo estaba hace 30, 40, 50 años y ahora está 30 metros abajo, ¿no? Es algo muy, muy claro ahí. Y también la experiencia que tuve la primera vez en el 2005 y la última en el 2018 sí fue muy diferente con toda la cantidad de gente, pero la parte de la limpieza, ¿no? Y lo comentaste, ¿no? ¿Qué desearía para o cómo creo que serían las siguientes generaciones? Pues con una mucho mayor conciencia ecológica, porque al final yo siento que tenemos muy poca, ¿no? Y he tratado de participar a partir del 2008 en expediciones que tienen un objetivo de hacer una expedición sustentable y se han bajado varias toneladas de basura de la montaña, pero al final el problema no es el bajar la que está ahí, sino el no seguir tirando, ¿no? Entonces, No, claro, es un tema delicado y yo creo que va a costar tiempo, pero se va a resolver. Y pues sí, es una pena ver cómo una montaña que tengo con tanto cariño se está tan claro, sucia y también es pues, porque estoy yo ahí, ¿no? O sea, a lo mejor no claro. directamente porque yo tiro la basura, pero indirectamente contribuyo, ¿no? Entonces, siempre trato de buscar ser parte de la solución y no parte nada más del problema. Claro. Oye, David, bueno, eres un referente de montaña cada vez que tenemos oportunidad de participar en alguna expedición. Eres una persona muy conocida, bueno, particularmente en Himalaya, pero en muchas partes del mundo. Y no nada más reconocida, sino también admirada. Esto me lleva a preguntarte, justamente por estos congestionamientos que se hacen para subir, por ejemplo, al Everest, ¿cómo planificas tú, cómo logras subir para evitar justamente estas esta contingente de tanta gente, ¿no? Sí, yo creo que fue cosa de experiencia, ¿no? Porque, digo, cuando vas la primera vez, ya sea que vayas con un guía o no, pues, o sea, basas tus planes un poco en lo que te dicen los demás, ¿no? ¿Qué pronóstico tienen ellos, ¿no? ¿Cuándo van a subir ustedes, ¿no? Oye, ¿cuándo crees que se va a poner bien? Y entonces en eso te basas para tomar las decisiones. Y ya Claro, después, pues es la experiencia, lo que has aprendido y lo que dice tu sentido común. Entonces ha sido el estar listo para subir antes que los demás, chava, o tener la paciencia de aguantarse y subir después de los demás. Ahora, para estar listo antes que los demás, pues tienes que hacer una aclimatación empezando antes o llegar más preparado y pues que esté todo preparado para el ascenso a la cima, ¿no?
y, por ejemplo, uno de los grandes cambios que hice fue el empezar a usar una de estas como tiendas de campaña hipóxica, ¿no? Que de hecho es lo opuesto de hiperbárica, porque hiperbárica, perdón. sí, esta lo que hace es que, o sea, no cambia la presión del aire, sino simplemente entra menos oxígeno. Y con esa mezcla de menos oxígeno en el aire, simula la cantidad de moléculas de oxígeno que habría en una altura mayor. Entonces puede empezar el proceso de aclimatación antes de salir de México y el estar listo antes que los demás para tratar de llegar a la cima, ¿no? Entonces es cosa de experiencia y también es cosa de paciencia. Claro. Sí, lo que hemos notado, bueno, los que te seguimos en tus andanzas, es que normalmente haces cumbre o un día antes de cuando la mayoría hace cumbre o un día después, ¿no? Por ejemplo. Sí, Chava, porque tuve una experiencia no muy padre en el 2011, que es cuando yo estaba tratando de hacer lo del doble ascenso. Para lograr hacer el doble ascenso al Everest, pues, tuve que hacer 3 intentos y en la tercera lo logré. En el primer intento, primero estaba intentando yo subir por la cara norte. Y ese año, ya que estaba listo para ir a la cumbre, igual antes que el resto de la gente, casi que atrás de los chinos que estaban fijando la cuerda, empecé en el campamento 1, que está a 7,000 metros de altura, con palpitaciones del corazón, y tuve que regresar a Katmandú para atenderlo, y resultó que tengo una arritmia cardíaca, pero es benigna. Y como estaba aclimatado y no tenía la oportunidad de regresar a China porque mi visa ya había expirado una vez que salía del país, me fui a la cara sur, me pude subir en un helicóptero que iba para arriba, y 4 días después de salir de Katmandú estaba ya en la cima. Pero el año siguiente que regresé a intentar el doble ascenso, ahí al principio de la expedición empecé con un dolor de cabeza que estaba nada más del lado izquierdo de mi cabeza, bastante misterioso. Entonces descendí, tuve que regresar hasta Katmandú otra vez a que me checaran, y ahí hice el resto de mi aclimatación en el lado de Nepal. Pero como no pude seguir yo el plan que tenía para la aclimatación, pues tuve que irme con el resto de la gente, que era un día que a lo mejor habían 150 personas intentando, ¿no? Wow. Y estuvimos atorados en una fila que parecía interminable, estábamos enfriándonos, dejábamos, iba yo escalando con Dawa Steven Sherpa, que es el dueño de Asian Trekking, nos soltábamos la cuerda, escalábamos por nuestra parte, pero cuando llegábamos a partes técnicas y tratábamos de otra vez asegurarnos, la gente no nos dejaba, y era un ambiente pues hasta agresivo, ¿no? Que te empujaban y eso. Y en ese momento decidí que o sea, yo estaba en la montaña porque es algo que me apasiona, porque es algo que me gusta, porque es algo que disfruto, no porque es mi trabajo, ni porque tengo compromisos con nadie, ni porque tengo que tomarme una foto en la cima. Y decidí descender, ¿no? Entonces, también parte de ese aprendizaje lo apliqué el siguiente año, perdón, 2 años después, en el 2013, y tuve éxito, ¿no? Pero me ha tocado ver esas dos caras del Everest, la cara de que está tráfico y gente, y no está el espíritu bonito porque estoy en la montaña, claro. Y la parte de estar parado yo en la arista de la cima, yo y un Sherpa, y saber que no hay nadie arriba de 6,000 metros y estoy yo solo con él, ¿no? Wow. Por eso la analogía que haces con tu profesión de financiero, analizas riesgos tanto económicos o financieros como cuando escalas, ¿no? Cuando decides tu estrategia para ascender. Por eso te menciono que lo que hemos notado desde afuera es que o haces cumbre un día antes o haces cumbre un día después, pero valoras
las condiciones del clima, ¿no? Porque sabemos que en esas montañas aprovechar la ventana de buen tiempo es como que lo más importante, ¿no? Y de repente siento que la gente se adelanta al primer intento de buena ventana, ¿no? Sí, por ejemplo, que también me ha tocado al revés, el estar hasta el final, porque en el 2018 tenía el proyecto de subir las 4 montañas más altas del mundo en el mismo año, ¿no? Y de la manera que lo planeé era subir primero el Kanchenjunga, que está en la frontera entre Nepal e India, la tercera montaña más alta del mundo, y después de ahí volar al Everest para subir Everest Lhotse, y unos meses después el K2. Y entonces estuve en el Kanchenjunga haciendo toda mi aclimatación, toda mi preparación, pero resultó que había nevado tan fuerte durante 2 semanas que no iba a ser posible subir con seguridad por el riesgo de avalancha antes de que terminara la temporada, y entonces no me iba a dar tiempo de intentar las demás. Entonces, varios días después de que la gente empezó a llegar a la cima del Everest, decidí dejar el Kanchenjunga, ir al Everest, y pude hacer un ascenso otra vez casi solo yo con el Sherpa con el que iba escalando. Wow. Pero eso fue al final de la temporada, ¿no? Entonces me ha tocado ver esas 2 caras. También puede pasar, como me ocurrió en el 2005, la primera vez que llegué a la cima, que fue una temporada en la que pues, no hubo una ventana de vientos más bajos. Y entonces estuvimos esperando y esperando. El pronóstico se veía todavía demasiado, con mucho viento arriba. Y entonces creo que ese año ni siquiera se habían fijado cuerdas arriba del Collado Sur. Y el 29 de mayo, que es bastante tarde, fue cuando todos, casi siguiéndonos, hicimos el ascenso a la cima la primera vez. Y de ahí fue mucha suerte y mucha paciencia de aguantar hasta el final. Muchas expediciones abandonaron, pero me ha tocado expediciones muy al principio, a la mitad y al final, y afortunadamente he visto todas las caras del Everest. Qué padre. Oye, ahora que mencionas esta expedición de las montañas, de hecho te esperaste a que la mayoría de la gente subiera, ¿verdad? Porque subieron, fue un ascenso atípico porque el K2, como creo que la mayoría sabe, es una montaña muy peligrosa, mucho más técnica que el Everest. Sin embargo, se cambió la estrategia de ascenso y se montaron más cuerdas y fue una temporada en la que mucha gente subió. Y tú te esperaste a que la mayoría de la gente subiera para después subir, me imagino que por la misma razón, ¿no? Para evitar esa aglomeración, ¿no? Sí, de hecho, esa temporada en el K2 no habían tantas expediciones, pero las expediciones que estábamos ahí, todas tuvimos éxito. Hubieron dos muertes en la montaña, no, y de hecho lo corrijo. La expedición canadiense perdió uno de sus miembros al principio de la temporada y decidieron abandonar. Pero los demás, pues sí, tuvimos que aguantar casi hasta el final de la temporada, ya cuando empezaban las nevadas y el viento. Y ahí lo que hicimos, Chava, es que nos organizamos para no estar todos el mismo día subiendo ese cuello de botella que es bastante peligroso, y hacerlo de una manera ordenada, ¿no? Y de hecho, después de que subimos nosotros, hubo una expedición japonesa que también perdió otro miembro, y el mismo día por la tarde de que subimos nosotros, subió la persona, se me va el nombre, pero que descendió esquiando desde la cima del K2. Ah, sí. Sí. Sí, también, por eso digo que fue una temporada típica para el K2 en el sentido de que
Nunca se habían logrado tantas cumbres en una temporada. El descenso de este amigo que bajó esquiando, la verdad es que yo pensé que por estrategia habías esperado pues casi al final, pero muy No, bien. chava, Oye, otra pregunta. fue más bien, perdón, fue más bien porque el clima de la montaña durante la temporada nos empujó a eso, a ir casi Claro. hasta el final. Pero pues al final la paciencia recompensa, ¿no? La paciencia es el amigo del montañista y pues sí, tuvimos éxito afortunadamente. Qué padre, qué padre. No, pues muchas felicidades porque no es cosa menor. ¿Cómo te preparas para una expedición de este tipo, David? Uy, chava, también ha sido un proceso de aprendizaje, de pues, identificar qué es lo que me ayuda, en qué cosas está perdiendo el tiempo y energía. Y a mí siempre me ha gustado correr. Me encanta y estos meses que he tenido una lesión y que he podido correr poco, uy, me vuelvo loco, ¿no? Pero el combinar correr, bici y nadar como entrenamiento para la montaña, para mí es la combinación ideal, ¿no? O sea, yo siento que la bici lo que me da es el poder estar tantas y tantas horas haciendo un esfuerzo eh, pues, a una frecuencia cardíaca más o menos moderada, ¿no? De la natación, la capacidad pulmonar, sin duda siento que me ayuda mucho, y el correr, pues, es la intensidad para los momentos en los que necesitas, ¿no? Pero al final, pues como tú lo sabes, nada te entrena mejor para subir una montaña que subir otra montaña. Así es. Entonces, Claro. siempre he tratado de combinarlo, ¿no? Oye, David, ¿y cuando corres, qué haces? Perdón, nada más perdón, Chava, nada más para aclarar un poquito, este tema de combinar el correr, bici y nadar, pues sabemos que es lo que constituye un triatlón, ¿no? Entonces, durante las semanas, en la parte intensa del entrenamiento, estoy haciendo prácticamente el equivalente a un triatlón olímpico todos los días, ¿no? A lo mejor corro y nado en la mañana y en la tarde hago la bici o algo así. Wow. Pero los años en los que más fuerte he estado en la montaña es porque un par de semanas antes de salir a la expedición hago un Ironman, ¿no? Y Wow. eso o sea, me deja súper preparado y estas 2 semanas me dan tiempo de recuperarme antes de viajar a la expedición. Wow. De hecho, ahorita antes de conectarte venías de correr, ¿verdad? Venías de entrenar. Sí, de hecho, corría a mediodía, no me dio tiempo ya de comer y tuve cita con el doctor de medicina deportiva que me está checando lo de mi pierna. Pero sí es algo que me encanta, que me apasiona y de verdad cuando no puedo correr, sí siento que me falta algo. Wow. Wow. Oye, y cuando corres, ¿qué es lo que más haces? ¿Distancia o velocidad de intervalos? ¿Cómo corres? No, normalmente, Chava, me enfoco un poquito en la distancia y ¿me escuchas bien, Chava? Porque creo que se cortó Sí, un momentito. sí, de repente como que se cortaba, pero te estamos Ah, escuchando ok. bien. Ok. Sí, trato de hacer distancia, pero también algo que he hecho ya desde hace unos años, que empecé a hacer competencias de hike and fly, o sea, de senderismo y de volar en parapente, porque en la parte del senderismo pues tienes que ir cargando el parapente. Entonces, Claro. tengo un chaleco de peso de 8 kilos y lo uso para hacer carreras más cortitas en las que no tengo tanto tiempo. Eh, Hago carreras o sea, corro 8 kilómetros con el chaleco y ya distancias más largas las hago normal. Wow. Muy bien. Oye, David, te tocó el terremoto del 2015. Estabas en un campamento de altura. ¿Cómo estuvo? Sí, chavas. En el Everest.
Estaba en el campamento 2 y de hecho era el segundo día que estaba yo en ese campamento, ¿no? O sea, creo que fue el 25 de abril del 2015 y es una parte preciosa de la montaña porque está en la base de la cara del Lhotse y pues, está rodeado, a lo mejor son 270 grados, por el Everest, el Lhotse, el Nupse, o sea, es como estar al fondo de un cañón, ¿no? Claro. Entonces, recuerdo mucho que estaba fuera de mi tienda de campaña platicando con un Sherpa, creo que era mediodía más o menos, y estaba muy nublado, o sea que realmente no alcanzaba a ver yo las montañas, a lo mejor las nubes estaban 200 metros arriba del campamento. Entonces, eh, empecé a sentir como que se movía las rocas que están sobre el hielo, ¿no? Sobre el glaciar. Y pues dije, o sea, a lo mejor me paré muy rápido y estoy mareado por la altura. Pero de pronto empecé a escuchar cómo tronaba el hielo del glaciar, o sea, se escuchaba crack, crack, crack. Y empezamos a escuchar que caían rocas y pues realmente ahí no había nada que hacer, chava, ahí estábamos, o sea, no había realmente dónde protegerte, dónde refugiarte, y después lo que nos tocó ver es cómo empezaban a caer avalanchas desde arriba de la montaña, que o sea, no veíamos el inicio de la avalancha, pero sí veíamos cuando pasaban por abajo de las nubes, que empezaban a cubrir todo el valle, ¿no? Wow. Afortunadamente, el campamento 2 está más pegado a la cara oeste del Everest, que es más rocosa, y no nos llegaron la parte fuerte de las avalanchas, sí nos llegó todo el polvito de la nieve, ¿no? Claro. Pero cuando terminó, nunca me hubiera imaginado el nivel de destrucción que hubo en el campamento base y en todo Nepal, ¿no? Hubieron al final Claro. 8,000 muertos, porque lo que pasó en el campamento base es que hubo una avalancha muy, muy grande que alcanzó a llegar hasta el campamento, ¿no? El campamento, como tú lo conoces, está en una zona Ujú. bastante protegida en cuanto a caída de rocas, Vale. Ujú. a las avalanchas normales, pero no al nivel de avalanchas que se desprendió en ese momento, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tener comunicación con el campamento base, nos dijeron que, o sea, que estaba muy feo, que habían muchos muertos, y la verdad es que no nos imaginábamos cómo, o sea, cómo les había pegado ahí abajo, no estando tan protegido. Eh, lo que supimos muy pronto es que toda la ruta entre el campamento base y el campamento 1 estaba completamente destruida por avalanchas. Todas esas escaleras que están sobre las grietas, las cuerdas, ¿no?, que usábamos para asegurarnos, todo eso estaba completamente destruido y Wow. realmente por las circunstancias del campamento base no había ninguna expectativa de que pudiéramos bajar con cuerdas o escaleras o algo así, ¿no? Entonces, al día siguiente empezaron a hacer la evacuación de los montañistas que estábamos arriba. Primero sacaron los que estaban en el campamento 1 y después fueron sacando los del campamento 2. Y a mí, creo que junto con otros dos, con un cocinero y un Sherpa, me tocó ser de los últimos que dejamos la montaña. Y al llegar al campamento base era increíble ver cómo estaba completamente destruido. Digo, todavía se veía rastros de sangre sobre el hielo. Recuerdo mucho que cuando me bajé del helicóptero, como éramos los últimos de la montaña, lo que empezaron a hacer es empezar a subir cadáveres de personas que habían muerto en el campamento base. Creo que al principio, al final murieron 19 personas en el base, casi 100 heridos, y pues fue de empezar a absorber un poco lo que había pasado, de entender no nada más que la expedición ya había terminado, pero que había mucha gente que necesitaba de nuestra ayuda, ¿no? Entonces decidí regresar
a Katmandú. Me tomó varios días, ¿no? Porque no había vuelos desde Lukla, pero logré regresar a Katmandú y durante unos días estuve apoyando a un grupo de Alemania que estaban haciendo labores de búsqueda y rescate. No, perdón, eran de Turquía. Y después de que ya realmente no había esperanzas de sacar gente de los escombros, estuve apoyando a llevar comida y provisiones a gente los alrededores del valle de Katmandú, porque pues también se venía la temporada del monzón, perdieron sus casas, perdieron todo, y por lo menos a llevarles lonas, ¿no? Para hacer un refugio temporal. Wow. Yo recuerdo que nada más perdón, Chava, como último comentario de esto del terremoto, me tocó regresar al año siguiente, en el 2016, y creo que adelante de mí nada más subieron 3 personas, llegar a la cima ese año, y fue cuando me tocó ver que el escalón de Hillary estaba completamente destruido, ¿no? Las rocas que hacían difícil el paso y que tenías que rodear y que hacían ese tráfico, ¿no? De que nada más podía subir una persona a la vez, se habían colapsado por el terremoto, y al principio no me creían, y de hecho del Ministerio de Turismo de Nepal me amenazaron un poco de que por qué estaba diciendo mentiras y creando esos rumores que afectaban al turismo y eso, pero sí, me tocó ser de las primeras personas que vieron que se había colapsado el escalón de Hillary. Wow, qué impresión. Yo recuerdo ese año, pues bueno, había varios mexicanos allá en el Everest y no podíamos contactarlos. De hecho, a quien primero pudimos contactar fue a ti. Y lo que nos recomendaste cuando tratamos de hacer aquí alguna campaña para apoyar, lo que me dijiste, y creo que fue lo más sabio, si lo que quieran colaborar, mejor directamente con la Cruz Roja. Y sí supe que, bueno, pues estuviste ahí apoyando mucho, no nada más en el momento del terremoto, sino después del terremoto, ¿no? Estuviste participando ahí en la reconstrucción de algunas zonas, ¿no? Sí, y de hecho recuerdo mucho, creo que al otro mexicano que estaba ahí, un tipo bastante colorido, por llamarle de cierta manera, sí. Que después creo que llegaba y se presentaba como sobreviviente del Everest, ¿no? Entonces, sí, todavía. Bueno. Sí, pero bueno, ok. Había otro mexicano por el lado, por la cara norte, un chavo de Puebla, y había otro también por la sur, que ese andaba medio perdido, de apellido Pastor. David Pastor. Al final, bueno, todos los se ubicaron y ya, bueno, sabemos que Nepal no tiene consulado mexicano, entonces la conexión era con la embajada en la India, ¿no? Pero bueno, qué bueno que, digo, a pesar de pasar una experiencia de ese tipo, no fue de consecuencias graves, porque el terremoto fue un terremoto que devastador muchas zonas de montaña. Oye, David, y regresándonos al pasado y viendo justo lo de tu biografía, cuando te pregunté acerca de algún superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Y decías tú, el de no dormir, obvio, para aprovechar más el tiempo, ¿no? Sabemos que eres una persona muy ocupada y que no obstante te buscas más ocupaciones. Viene a la memoria cuando salíamos a entrenar, salíamos a caminar a la montaña, que me hablabas, no sé, tipo 3, 4 de la tarde, y dice, oye, si vamos a lista, y nos íbamos como a las 5, ¿recuerdas? ¿Por qué te gustaba, o por qué te gusta salir de noche para ascender una montaña? Y de hecho lo sigo haciendo mucho, Chava, y y es desafortunadamente tengo que salir de viaje mañana, pero pensaba ir mañana, porque ya parece que hay un poquito menos de viento, pero sí, ese deseo de tratar de aprovechar cada minuto, y sí, lo describiste bien, ¿no? Salíamos a las 4 o 5 de la tarde, llegábamos ahí a la Joya, creo que incluso hasta dormíamos unas horas ahí adentro del coche, ni tienda de campaña ni nada,
Empezábamos a caminar a la 1 de la mañana, llegar a la cima, bajar, llegar a la Ciudad de México, bañarse y a la oficina otra vez, ¿no? Pero yo creo que sí es ese dos cosas. Primero, el entender que nuestra vida es limitada y no sabemos cuándo va a terminar. Realmente entenderlo, ¿no? Porque pues, todo el mundo lo sabe, pero el que esa filosofía sea parte de tu vida, ¿no? Yo creo que a mí me ha hecho cambiar mucho, ¿no? Y, por ejemplo, incluso el tiempo que uso corriendo o muchas veces en la montaña, estoy tratando de escuchar algo, algún tema de astronomía o lo que me ayude a aprender. Siento que estoy duplicando el tiempo que tengo, ¿no? Si puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Pero sí, yo creo que es eso, Chava, ¿no? El tratar de aprovechar cada minuto, cada momento, el entender que, pues, yo no sé si hay vida más allá de esta, pero por si acaso, aprovecharla al máximo. Wow. Oye, Yello estaba levantando la mano, Alfredo Rivera, parece que levantó la mano, no sé si quiera preguntarte algo, creo que puede ser un buen momento. Y si no, viendo también tu biografía, tu personaje de montaña favorito me llamó mucho la atención. Normalmente cuando a Kukushka, algún montañista de tiempo tal vez ya remoto, ¿no? Pero tú mencionas a Sherin Dorje. ¿Por qué es tu personaje de montaña favorito? Mira, Chava, Sherin Dorje es un Sherpa, debe tener como unos 45 años y él se dedica a la montaña. Es una persona que creció en una comunidad cerca del Everest y realmente su única opción para salir adelante y no trabajar en los campos y esto, era el empezar a trabajar con expediciones de montaña. Yo a él lo conocí en el 2005, mantuve contacto con él, llegué a conocer a su familia, y en el 2015, en el 2016, si mal no recuerdo, él en una expedición al Everest, descendiendo, tuvo un infarto cerebral. De ser un guía de montaña que había subido, no sé, a lo mejor miento, pero igual eran 12 veces al Everest, tuvo que volver a aprender a caminar. Y le costó casi un año de rehabilitación el poder caminar de nuevo. Y su sueño era regresar a las montañas. Y tuve la oportunidad, bueno, más bien te lo voy a decir así, me dio la oportunidad de que ese regreso a las montañas fuera conmigo. Hicimos una expedición al Valle de Roll-Walling, que está pegado al Everest, y me tocó verlo regresar a la cima y ver la felicidad que le traía regresar y saber que estaba completamente desahuciado y no podía ni caminar, a poder estar otra vez en una cima. Yo creo que es de los momentos más inspiradores que he vivido en mi vida. Entonces, yo te lo menciono como el personaje de montaña que más me inspira y que más admiro, no porque sea el más técnico ni el que haya logrado cosas más extraordinarias, sino porque es el que más me ha inspirado a apreciar la montaña y a apreciar que así como tenemos la oportunidad de estar ahí arriba, podemos no tenerla por muchas razones. Wow. Oye, bueno, pues yo leí un post que escribiste hablando justamente de él y donde mencionas que él estaba estudiando para monje, ¿no? Por ser el segundo hijo de familia, sin embargo tuvo que ponerse a trabajar porque el hijo mayor, allá una de las costumbres o tradiciones es que el hijo mayor tiene que trabajar para apoyar a la familia.
pero el hijo mayor, que se dedicó también a trabajar en montaña, como montañista, decidió no apoyar a la familia y entonces tuvo que él trabajar ahí. Pero también tú tuviste un accidente al despegar justamente en una montaña, y él estuvo ahí contigo justo en ese accidente, ¿verdad? Dando un poco Sí, te escucho, te escuché bien, Chava. Sí, dos años antes de hacer este ascenso con él en el valle de Rollwalling, él estaba yendo con él para tratar de hacer un primer ascenso en una montaña de esa zona. Y llevaba mi parapente, y entonces en el primer día de descanso que tuvimos, después de llegar a una pequeñita población, le dije, oye, Siren, acompáñame, vamos allá a esa lomita y voy a hacer un vuelo para probar este parapente, porque era un parapente nuevo. Y subimos, preparé el parapente, recuerdo que había una buena rachita de viento como para despegar, pero ya no sé qué más pasó, chava, porque estuve inconsciente como 15 minutos, o sea, me wow. estrellé al despegar, yo creo que fue un colapso del parapente, y o sea, Siring veía que estaba yo respirando, pero tenía muchas cortadas en la cara, estaba sangrando mucho, perdón, y y, y de hecho cuando me desperté, él me estaba moviendo, ¿no? Como para revivirme un poco. Wow. Entonces, me tocó pasar esa experiencia con él. Creo que fue algo más traumático para él que para mí, porque yo te digo, ni me acuerdo de qué pasó, Bueno, pero, claro. pero sí, él estaba conmigo en ese momento y también le tocó verme después despegar en parapente y, y algo que me gustaría hacer algún día, si él se anima, es llevarlo a volar en un vuelo Wow. tándem allá en Nepal. Qué padre, qué padre. Por eso mencionas justamente en ese post que los dos fueron a algo así como a liberarse de sus demonios, ¿no? Porque los dos en esa zona, bueno, tú en esa zona y él su primer caminata seria después de su accidente cerebral, ¿no? Exactamente, chavo. Sí, Qué sí. padre. De hecho, fue un buen ascenso. Fue más que una caminata, fue un ascenso en glaciar. Y fue algo muy bonito verlo llegar a la cima después de lo que le pasó. Qué padre, qué padre. Felicidades a los dos, la verdad, porque, bueno, sé más o menos de qué se trata, ¿no? Nos ha tocado levantarnos de accidentes a lo mejor no tan graves, pero volver a pisar los lugares que te gusta hacer, pues siempre es reconfortante, ¿no? Felicidades a ambos. Pregunta Sagbe, dice, todavía no veo la foto, pero aquí está. Dice que le gustaría saber más sobre cómo es tu entrenamiento mental para lograr un super desempeño físico. Una herramienta que uso mucho es la visualización. Trato de, mucho antes de ir a la expedición, de leer lo más posible del lugar al que voy a ir, si nunca he estado ahí, de, si, si, sí, o sea, encontrar todos los libros que pueda, fotografías, testimonios de gente que ya estuvo, y con todo eso, chava, empezar a hacer visualizaciones de cómo voy a ir subiendo, qué me voy a ir sintiendo bien, cómo va a ser el trayecto a la cima cuando yo vaya por ahí, y cómo me voy a sentir cuando llegue a la cima. Entonces, visualización lo hago muchísimo. Wow. Y el tema de meditación es algo que uso bastante.
cuando tenía 19 años empecé a estudiar ahí en Casa Tíbet, en la Ciudad de México, y yo creo que de lo más útil de esos años estudiando fue el tema de la meditación, ¿no? Entonces, también como parte de la meditación hago ese tema de practicar la paciencia, ¿no? Que yo creo que es indispensable, ¿no? Una de las características de los montañistas exitosos es el ser pacientes, el entender qué van bajo tu control, qué cosas no, y el aceptarlo, ¿no? Y minimizar los riesgos que se pueden minimizar, hacerlo al máximo. Y para eso siento que me ayuda mucho la meditación. Qué padre. David, tú, no sé si todavía, pero subes con una fotografía del Dalai Lama, ¿no? Sales en muchas fotos de cumbre con una fotografía, bueno, de tu familia, de tu papá Ricardo, Lulú, y el Richie, pero también con una foto del Dalai Lama. Platícanos de esa. Eso empezó, Chava, porque el primer 8000 que subí fue el Choyu, allá en Tibet. Y era más o menos esa época en la que estaba yo estudiando budismo. Y siempre vi al Dalai Lama como una figura icónica, como una figura admirable, con muchas características que a mí me gustaría tener. Y que te digo, yo creo que fue como un poco de rebeldía, ¿no? De entender lo que había pasado en Tibet con los chinos en los años 50 y 60, y me llevé esa foto del Dalai Lama a la cima del Choyu, y entonces a partir de ahí decidí pues, que iba a ser mi compañera, ¿no? Junto con la foto de mi familia. Y creo que a cada montaña que subí, por más chiquita que fuera, llevé esa foto. Hasta que llegó al K2. Y en el K2, cuando la saqué para tomarme la foto de la cima, se me voló, chavo. Se fue, Wow. se fue al vacío. Y ¿De qué lado? ¿Del yo creo que lado de Pakistán o de del China? lado de China, se fue al lado de China. Entonces yo creo que fue algo poético, ¿no? Ahora, Claro. una anécdota es que durante la pandemia, pues yo quería sustituir esta foto, no quería reponerla, pero es una foto que realmente no podía encontrar y quería exactamente la misma foto. Y entonces me puse a investigar y no te miento, tardé meses en encontrar el origen de la foto. Me puse en contacto con el fotógrafo y se volvió loco de saber que su foto había llegado a tantos lugares. Wow. Entonces es un fotógrafo que está en Nueva York, tiene una galería que tomó esa foto del Dalai Lama como parte de una exposición que hicieron en Toronto, porque ponían fotos por toda la ciudad de personajes importantes, este tipo de retratos. Wow. Qué Y padre. y quedó digo, de hecho la foto original todavía la tiene, y cuando le pregunté, pues, o sea, si la vendía, me dijo que sí, pero que el precio era, creo que Exorbitante. $15,000, Oh, $15,000, y le dije, bueno, pues, gracias, y me dice, ¿sabes qué? No te preocupes, te voy a imprimir una copia, y cuando termine todo este tema de la pandemia, te la voy a hacer llegar. qué padre. Qué padre. Hay unos Se mensajes. llama, se llama Roberto Dutesco, el fotógrafo. El fotógrafo. Wow. Qué padre, David. Oye, pues hay algunos mensajes parroquiales, hay unas preguntas. Tenemos unos mensajes. Yecani te manda muchos saludos. Enrique Igualmente. Páez te dice: felicidades, David, por tu carrera y éxitos deportivos. Alex Ann dice: ¿cómo lograste, David, financiar tus proyectos, el Seven Summits Challenge? Pues, trabajando, me dedico, me dedico a las finanzas, no a la montaña profesionalmente, ni a ningún otro deporte de aventura. Y algo que hice desde que me di cuenta lo mucho que me gustaba la escalada, fue pues, tratar de rediseñar mi vida para que me permitiera
o sea, que mi trabajo me permitiera financiar las expediciones y el encontrar un equilibrio entre la parte laboral y la parte de la montaña. Y también, o sea, como parte de esto fue el ver la manera de poder trabajar de forma remota. Entonces, es algo que al principio era muy complicado, ¿no? Porque las comunicaciones eran mucho más limitadas y caras, pero durante las expediciones a los Himalayas y a cualquier otra parte, siempre estaba trabajando y nunca me quedaba realmente desconectado, ¿no? Entonces, incluso entonces seguía generando, ¿no? Pero sí, o sea, para responder concretamente, financiándolo con mi trabajo y diseñé mi trabajo para que me permitiera hacer todo esto. Qué padre, qué padre. Muy bien. Alfredo Rivera Sí, dice, perdón por la interrupción, nada más que usted, este último año se volvió la norma el trabajar de manera remota, pero pues yo lo vengo haciendo desde hace años. 16 años. De hecho mandabas tu comunicación o te comunicabas con tus papás con un satelital, ¿no? Recuerdo que llevabas un satelital y no sé, un teclado y tenías que esperar ahí como que la ventana de buen tiempo y cosas así, ¿no? Sí, la ventana de que pasara el satélite, porque son satélites en una órbita baja, que nada más están en el horizonte pocos minutos, y el sistema de Iridium, que es el que más se usaba antes, está diseñado para que pues, cuando se va a ir un satélite, salga otro y tome la llamada, ¿no? Como las torres de celular. Pero cuando estás en las montañas y gran parte del horizonte está tapado por las montañas, pues sí había que esperar mucho tiempo en el frío para poder que saliera la comunicación y sí, gran parte de las comunicaciones eran de trabajo. Wow, qué padre. ¿Tenemos más mensajes? Sí, una pregunta de Lau Sánchez, ya la contestaste al principio, pero te la hago. ¿Siempre te llamó la montaña o en qué momento te enamoraste de la montaña? No siempre me llamó, o sea, siempre lo vi como algo muy bonito, pero yo creo que el verdadero romance vino después de que conocí a Chava y me invitaron al camp. El romance no fue con Chava, fue después de con Chava. Yo creo que después de la primera expedición que hicimos a Bolivia y me di cuenta que era algo único, ¿no? Una experiencia única y que quería seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Qué padre. Yo tengo una pregunta, David. ¿Tú has tenido la experiencia de salir en grupo, por ejemplo, con Chava, que se hacían sus expediciones en Sudamérica? Pero en los últimos años has tú organizado por tu calendario y por tu vida tus expediciones de manera individual con tu equipo, ¿no? Con tu apoyo. ¿Qué diferencia ves en esas expediciones en grupo con gente de muchas profesiones a las experiencias de tus expediciones de ahora? Yo creo que siempre es mucho más bonito ir con amigos, compartir esas experiencias con gente que aprecias, con gente con la que tienes confianza, que sabes pues de sus capacidades, ¿no? Siempre va a ser más bonito eso que el ir con personas que no conoces, aunque siempre he tratado de ir con el mismo grupo de Sherpas por la parte del apoyo, pues siempre es un volado, ¿no? Con quién te va a tocar, y creo que afortunadamente por mi personalidad pues puedo alejarme muy fácil de la gente que la que no es tan agradable pasar tiempo en la montaña, porque ya sabes que en la montaña te sale lo mejor, te sale lo peor, ¿no? Entonces, claro, sí. a mucha gente le sale lo peor y creo que tengo la capacidad de hacerme a un lado, de yo seguir o sea, como parte del grupo cuando tengo que ser parte, pero también independiente cuando puedo hacerlo. Claro. David, bueno, Yello, lo conoces, Alfredo Rivera, te manda felicidades, dice felicidades y saludos. Ubicas a Carlos Soria. ¿Sabes quién es Carlos sí, Soria? Claro, sí, el español, sí. Bueno, te hice un par de preguntas. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 20 años?
Y me contestaste que haciendo lo que sigues haciendo, obviamente es lo que te apasiona y lo que amas. Carlos Soria tiene más de 80 años. 82 y está en el Daulagiri. Tiene 82 años y está en el Daulagiri. ¿Te ves tú a esa edad haciendo montaña, volando parapente, haciendo una circunnavegación, cruzando el Canal de la Mancha, un Ironman? ¿Te ves a esa edad haciendo esto? Yo creo que no, Chava, porque yo creo que para poder hacer todo eso a esas edades, o sea, a esos niveles, hay que ser un superhombre, ¿no? Y también digo, las capacidades del cuerpo ya no son las mismas. Pero cuando las dos preguntas que me hiciste, si mal no recuerdo, es ¿cómo te ves en 10 años y cómo te ves en 20 años? Y mi respuesta para las dos fue pues, haciendo lo mismo que hago ahorita. Pero yo te diría que es a otro nivel, ¿no? A un nivel lógico para mis capacidades, lógico para mis responsabilidades. Tengo 41 años, pero apenas me casé hace 2 años y los riesgos que estaba dispuesto a tomar antes a lo mejor no son los mismos que los que estoy dispuesto a tomar ahorita teniendo una familia. Entonces, sí me gustaría seguir haciendo lo que hago, pero adaptándolo un poquito a mis capacidades y a ese tema personal, ¿no? Es admirable lo que hace mucha gente de pues, ese tipo de expediciones a esa edad, verdaderamente admirable, pero yo creo que no es para mí, ¿no? Es como cuando ves a una persona bastante mayor vestido como un chavito, sí, con minifalda. Sí, ¿no? Siguiendo con experiencias únicas y enriquecedoras, pero a un nivel más lógico para mis circunstancias en ese momento. Tu papá siempre ha sido súper aventurero, tu mamá también. Recuerdo cuando tuvimos la gran fortuna de conocerlo. Bueno, cuando te conocí, tú me dijiste, no, es que mis papás ahorita andan en Europa, pero andaban en Europa en bicicleta, ¿no? Dan un circuito ahí. Y cuando tuve la fortuna también de conocer a tu papá, tomó curso con nosotros. Bueno, además de súper simpático, súper aventurero. Y él estuvo también en maratones, pero que ya no se hacen en el río Balsa, ¿no? Haciendo rafting, ¿no? Yo creo que, bueno, tu papá sigue haciendo cosas y, digo, no tiene la edad de Carlos Soria, pero creo que lo aventurero lo traen en la sangre y a lo mejor, como bien dices, salvando las distancias, van a seguir haciendo cosas dentro de sus posibilidades. Y máxime tú que siempre has sido muy disciplinado, siempre has hecho lo que te ha gustado hacer, pero cuando lo haces con toda la disciplina del mundo, ¿no? Sí, Chava, yo creo que siempre es importante no perder ese lado el lado aventurero, el lado de querer vivir cosas nuevas, de aprender cosas nuevas. Yo creo que es esencial nunca perderlo, ¿no? De hecho, o sea, mi papá tiene 71 años y con todo esto de la pandemia se ha pasado todo el tiempo haciendo planes y revisando su lista de cosas por hacer y ya, diseñando la ruta que quiere seguir en bicicleta a lo largo de Vietnam y cosas así. Entonces, wow. Yo he tenido la fortuna de nacer y de crecer en una familia así, que o sea, lo principal es que las barreras que muchas veces se encuentra la gente para poder hacer este tipo de cosas nunca existieron, ¿no? O sea, no recuerdo un comentario de, no, eso es muy peligroso, ¿no? Y yo creo que no, ¿no? ¿Para qué te arriesgas, no? ¿Para qué tiras tu dinero? Nunca escuché un comentario de eso, ¿no? Al contrario, ¿no? Pues, si lo vas a hacer, pues ¿cómo te ayudamos, no? Sí. Yo creo que eso ha sido también una parte muy importante del éxito que he podido tener en las cosas que he hecho. Y también pues mencionaste que subo a las cimas con esa montaña, con esa
foto de mi familia, que es una foto ya muy viejita, y hay nuevos miembros de la familia, Claro. que hay que actualizarla. Tus dos sobrinas. Sí, ¿no? Y de hecho hay dos perritos en esa foto que ya ni existen los pobres perritos. Sí, claro. Pero yo creo que es la forma, y no lo hice de una manera consciente, pero fue la manera en la que yo les reconocía y agradecía todo el apoyo incondicional que siempre he recibido de ellos. Oye, mencionaste tu matrimonio. Platícanos, Prarthana. Te casaste en la India. ¿Cómo es tu religión? El choque cultural? Hay muchas cosas que platicar. Pero antes que nada, felicidades por haber dicho el nombre también, porque no es fácil. No es fácil. Lo estuve practicando, no te creas. A ella la conocí a través de la fundación que apoyo, que está basada en India, que como mencionaste, apoyan a gente con problemas de depresión y problemas de salud mental, que tienen un estigma muy grande allá. Y yo creo, Chava, que por haber estado expuesto durante tantos y tantos años a otras culturas y el haber sido como nómada, ¿no? Durante tantos años, nunca sentí una diferencia cultural importante, una barrera. Yo creo que para ella pudo haber sido un tema mucho más complicado que para mí, porque sabes que en India todavía tienen este sistema de castas, y entonces o sea, un matrimonio entre gente de diferentes castas es algo escandaloso, pero un matrimonio con un extranjero es algo que se escucha muy poco, ¿no? Pero afortunadamente la familia de mi esposo es gente muy, con mente muy abierta, muy progresista, y que pues, al final entendieron que estaba la felicidad de su hija por encima de cualquier crítica social que pudieran tener, que afortunadamente nunca se dio, pero yo nunca sentí un choque cultural. Creo que nos adaptamos muy bien uno a otro. A ella nunca le apasionó la montaña, ¿no? En India, curiosamente, la cultura incita a la gente a no tomar riesgos y a tener un trabajo seguro, pero muy básico. Y digo, son 1.300 millones de personas. Nada más. Hay muchísima competencia entre ellos, entonces pues, es más bien enfocarse pues, a quedarse en su nicho, ¿no? Pero el año pasado, a principio, en febrero, antes de todo el tema de la pandemia, me la llevé al Kilimanjaro junto con su papá, con mi suegro. Subí por primera vez el Kilimanjaro en el 2005, me parece, como parte del Grand Slam. Regresé en el 2018 para tratar de volar en parapente desde la cima. Y nos fuimos, ese año no tuve la suerte, había muchísima nieve, no pude despegar desde la cima. Entonces hice el plan de regresar con ella y con su papá en el 2020, y ella llegó hasta el último campamento. Wow. Le dan migrañas con la luz, entonces pues, con tanta luz en la montaña estaba muy incómoda, decidió no subir más. Su papá llegó hasta el cráter, pero ya no llegó a la cima. Y yo sí llegué, pero hacía muchísimo viento y no pude despegar. Wow. Pero en septiembre del año pasado, yo creo que un poquito ya de la desesperación de la pandemia y los encierros y todo esto, busqué la manera de poder hacer una expedición con toda la seguridad posible y no había nadie más en la montaña. Llegué a la cima con un clima extraordinario y pude despegar con toda seguridad, y también una de las mejores experiencias de mi vida, ¿no? Pero, perdón, me desvié un poquito, me la llevé al Kilimanjaro, le gustó, no es su pasión,
pero creo que sí lo disfruto. Qué padre. ¿Cómo se comunican? ¿En inglés? Sí, ¿Hablas indio? ¿Cómo? no, yo entiendo un poquito de hindi, ella entiende un poquito de español, pero realmente es en inglés, chavo. Muy bien. Para ella el inglés es su primer idioma. Sí, claro, claro, claro. Wow. Dile que salga con Chava para que le agarre ese gusto a la montaña. Va a aprender Sí, inglés de montaña. sí, sí, sí. Oye, David, nos preguntan aquí, ¿cuál ha sido tu momento más difícil en la montaña? Mm. Mira, chava, tú sabes que soy una persona que pues estoy dispuesto a tomar riesgos, pero riesgos Sí, calculados, ¿no? Y claro. también no tengo temas bueno, creo, lo digo con humildad, que no tengo temas de ego ni de decir, no, pues yo puedo más. No, no, no. Creo que no me importa el descender y el regresar en otra ocasión o darme cuenta que no está fuera de mi nivel, ¿no? Entonces trato de no ponerme en situaciones en las que sé que puedo encontrarme con cosas muy feas, ¿no? Porque sí me ha tocado ver Claro. cosas muy feas en las montañas y para mí esos son recordatorios de que lo vulnerables que somos y el distraernos un solo momento puede ser fatal, ¿no? Y, por ejemplo, en el K2 te mencionaba a la expedición canadiense, Sí. me tocó ver cómo se cayó y se mató enfrente de mí el montañista canadiense y fue por usar para asegurarse una cuerda que estaba muy desgastada, estaba muy dañada y había otra cuerda que estaba perfectamente bien, ¿no? Entonces, eh, trato de estar siempre muy concentrado y muy consciente de lo que estoy haciendo. Ahora, de los momentos más difíciles, no sé si la pregunta va en cuanto al riesgo o en cuanto eh, a un difícil en cuanto al tema personal, pero Bueno, pues yo creo que debe ser Pero, respecto a pues, la o sea, experiencia como me tal, han ¿no? tocado muchos muertos. Descendiendo del Everest en el 2018, me tocó ver un montañista japonés que estaba tratando de escalar la cara oeste y que se cayó y pues, nada más me tocaba ver los pedazos enfrente de mí, ¿no? Entonces, yo creo que más que estar en posiciones de riesgo, así que estar en una avalancha o una caída en una grieta, algo así, ha sido eh, ver morir a tanta gente, este, que se han sido muchos, ¿no? A lo largo de los años. Recuerdo mucho que he escalado solo una vez en la cara norte del Everest, pero que fue cuando hice el doble ascenso. Y me impresionó muchísimo ver la cantidad de cuerpos que hay todavía ahí arriba, o que había, porque al parecer los chinos los empezaron A a bajar. tirar ahí por la ladera, ¿no? Para hacer lo más no a bajar, sino nada más a lanzarlos, ¿no? Pero el ver tantos cuerpos, ¿no? El estar subiendo por una roca y ver que había una persona ahí, el cuerpo de una persona ahí metida, fue un poquito traumático y recuerdo mucho que cuando regresé a mi tienda de campaña, en el campamento base avanzado, me desperté a la mitad de la noche y yo había llegado muy cansado, me había quitado mi traje de pluma y lo había aventado ahí nada más adentro de la tienda de campaña. Pero recuerdo mucho que me desperté a la mitad de la noche y cuando vi mi traje dije, ay, uno de los muertos que vi arriba está aquí adentro, ¿no? O sea, como que Wow. sí, yo creo que son más bien, o sea, de lo más duro ha sido este, ver tantos accidentes, tantas muertes, tantos cadáveres, y que al final son recordatorios de lo que puede pasar y de todo lo que tengo que hacer para que no me pase a mí. Oye, pues es algo, la verdad es que muy digno de reconocer y que además te agradezco porque algo que estamos nosotros promoviendo mucho justamente es el tema de la seguridad y muchas veces sacrificamos justamente ese tema de seguridad
por tratar de alcanzar una cumbre que a lo mejor no es el momento adecuado. Y yo creo que qué mejor manera de aprender esto que escucharte a alguien como tú que tiene, bueno, esos ascensos tan importantes, pero que en ningún momento has perdido el foco hablando acerca de la seguridad. La verdad es que te lo reconozco y de verdad que te lo agradezco porque la intención de estas reuniones justamente es propiciar el ascenso a la montaña de una manera segura. La verdad es que te lo reconozco y te lo agradezco, David. Sí, chaval, creo que es importantísimo. Y sabes qué, yo creo que la mejor señal de que están conscientes de lo importante que es la seguridad es porque es que están tomando un curso, ¿no? Y están aprendiendo de cómo subir una montaña de una manera segura. Porque para tratar de subir la montaña, cualquiera se puede lanzar y a lo mejor tiene suerte, o a lo mejor no, pero al final yo creo que el tratar de tomar esos atajos y el tratar de hacer las cosas al aventón, sin la experiencia, sin los conocimientos y sobre todo sin la seguridad, pues el destino nos alcanza, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que una de las razones por la que puedo estar hoy platicando con ustedes y que tengo todos mis dedos de las manos y de los pies y que nunca he tenido un accidente serio en la montaña es porque he sido consciente de todo esto y he decidido que el no seguir el no seguir todos los pasos de seguridad que sé que debo de tomar puede resultar en un accidente en cualquier momento. Claro, eso es algo que hay que valorarlo y la verdad es que se agradece, como te comentaba. Voy a leer unos cuantos mensajes. Dice Yequita, Yecanea Aguado. Qué gusto verte, David. Felicidades nuevamente. Gracias, Chava, Mariana, por organizar estas tertulias. Un abrazo. Yomis, que es Ricardo Maqueo, dice, saludos, David. Una pregunta, ¿qué haces para recuperar el ánimo y salir de la depresión que provoca una lesión? ¿Qué te limita por algún tiempo y te hace pensar que probablemente ya pasó tu tiempo para hacer lo que te gusta? ¿Te ha pasado en algún momento en tu vida de montañista? Yo creo que no en la de montañista, pero sí como corredor. Por ejemplo, esta lesión que tengo es una lesión con la que empecé en el 2017, ¿no? O sea, son prácticamente 4 años, se me ha vuelto crónica y fue corriendo un ultramaratón de 90 kilómetros. Pero yo creo que igual que en la montaña es un tema de paciencia, ¿no? El entender que el cuerpo no se recupera de la noche a la mañana. A la velocidad que quisiéramos, con la edad ya no es lo mismo a los 20 que a los 40, y ser muy proactivo, ¿no? Paciente y proactivo. El hacer todo lo que tengo que hacer para o sea, dar todo de mí para seguir la recuperación, el volver a entrenar de una manera inteligente, de una manera progresiva y aprender de los errores, ¿no? Pues, la lesión no vino solita, fue algo que yo hice porque no estaba corriendo bien, o no tenía los tenis adecuados, o no seguía el programa de entrenamiento que tenía que hacer, o subí demasiado rápido mi distancia. Entonces, el hacer las cosas de una manera inteligente y aprender de esas experiencias, yo creo que es parte de lo que me hace salir adelante y digo, ¿qué me puede sacar de la depresión? Pues el entender que también es algo temporal, ¿no? Y que el ponerme metas en el futuro, el saber que voy a que si sí hago todo lo que tengo que hacer, pues voy a estar corriendo otro ultramaratón en octubre, ¿no? Ese tipo de cosas. Wow. Oye, David, sabemos que no has comido, se nos está acabando el tiempo, se nos están quedando muchas cosas en el tintero, hay muchas preguntas, muchas inquietudes. Sí. La verdad es que te agradezco. Sabemos que de repente también haces tus ayunos, pero no, creo yo que no después de entrenar, ¿verdad? No el día de hoy. No el día de hoy. Te leo un par de cosas.
nada más le antojamos la pizza. Sí, pero yo no he comido justo por solidaridad. Y el vinito, yo aquí con Coca-Cola. Sí. Yo aquí con agüita, mira. Muchísimas gracias. Te voy a leer un par de mensajes, bueno, unos cuantos mensajes más, David, y ojalá y tengamos oportunidad y quiero que nos digas dónde podemos contactarte, porque hay mucha gente que quiere saber de ti y sabemos que siempre te has dado el tiempo por contestarle a todo el mundo. Bueno, mucha gente me llama referidos tuyos, que me has hecho favor de enviarlos conmigo, que tienen inquietud y les dices, bueno, para iniciar, acérquense a algún club, acérquense conmigo, etcétera, cosa que te agradezco, pero bueno, voy a leer unos cuantos mensajes más y seguro más adelante tendremos ahí oportunidad de platicar, ojalá y tengas, nos des otra oportunidad de contactarte. Dice Diego Perea. Diego es uno de nuestros instructores, de nuestros monitores en el curso. Dice, hola David, buenas noches, ¿tienes en mente algún otro 8000? Zach B. Dice, muchas felicidades por todos tus logros. ¿Qué es lo que más urge a las... Ay, lo perdí. A las nuevas generaciones de montañistas? Cambien para ser más sustentables. ¿Qué es lo que más urge que las nuevas generaciones cambien para ser más sustentables? Diana González dice, saludos David, ya te preguntaron cuál fue tu momento más difícil en la montaña, pero ¿cuál ha sido tu momento más inspirador? Mario Carballo, querido amigo, dice, muchas gracias por la plática. Diana otra vez dice, saludos de Diana y Aldo, un buen abrazo para todos. Alex dice, muchas gracias, crack. Yeyo dice, gracias David, Mariana Salvador, Isabel. Yo tengo nada más una última pregunta. David, ahorita, ¿en dónde podemos leer pues, toda tu trayectoria? Tanto, podemos que no nada más eres montañista, sino de todas tus aventuras que has hecho. Tenemos tu blog, pero tal cual así como cronológico, ¿en dónde lo podríamos encontrar? Te soy honesto, no tengo idea. No tengo idea. Vamos a hacerlo, David. Yo creo que es momento para hacerlo, tienes toda la razón, pero sí. Déjame decirte, en la página, en el blog, empecé a escribir en el blog, creo que en el 2008. Uh-huh. Entonces, ya son 13 años de aventuras, 13 años de experiencias. Creo que puede ser bastante interesante, porque también cuando me pongo yo a leer ahorita lo que escribí hace años, wow, ¿no? O sea, qué diferente pienso ahorita. Pero yo creo que a lo mejor es un primer paso. Como decía Chava hace ratito, hace un par de meses decidí cerrar todas mis cuentas de redes sociales. No me dedico yo ni al montañismo ni a los deportes de aventura. La decisión no fue tan fácil, porque me gusta mucho escalar, me gusta mucho todo lo que hago, pero me gusta más poderlo compartir. Yo creo que esa es la manera en la que hace a lo mejor valioso, ¿no? Lo que hago, ¿no? El poder compartirlo con alguien, inspirar a los demás, con humildad lo digo, ¿no? Pero que la gente vea, oye, pues si él lo hace, ¿por qué yo no? Entonces, fue un poquito duro cerrar eso de las redes sociales, y ahí estaba pues, mucha parte de la trayectoria. Pero muchas gracias por los comentarios que me leyeron. Realmente el agradecido soy yo por esta oportunidad. Gracias Chava, gracias Mariana por organizarlo. Es de verdad es bonito poder estar en contacto con gente que comparte esta misma pasión, ¿no? Y aunque ya no tengo lo de las redes sociales, encantado de platicar en cualquier momento. A lo mejor ahorita todavía está difícil personalmente por el tema del COVID. A lo mejor será en otro momento, pero pues por lo pronto, si no pude responder alguna de las preguntas y me la quieren hacer por correo electrónico,
tampoco ya tengo WhatsApp ni nada de eso, pero, pero por correo electrónico, una videollamada después, encantado. Yo sé que hay mucha gente que me ha ayudado a mí a lograr todo lo que he podido lograr, y alguien estuvo ahí por mí, como fue Chava al inicio, y siempre encantado de platicar en cualquier momento con gente que comparte sus intereses. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Pues se te quiere y Chava te quiere mucho. Sabes que te queremos mucho, te llevamos siempre en el corazón y al igual que tus papás, siempre estamos con el Jesús en la boca cada vez que sales y siempre tratando de seguir, de seguirte. Y seguiremos ahí. Muchísimas gracias. No, gracias, Chava. De nuevo. Perdón por la interrupción. ¿Me permites compartir mi correo electrónico por si por favor, claro. Sí, digo, por si me quieren hacer las preguntas que no pude contestar. Está muy fácil. David@liano.mx, ¿no? Y si me tardo a lo mejor un día en responder, pido una disculpa, pero siempre respondo, ¿no? David@liano.mx. Sí, nos consta que siempre contesta a todos, así que ahí sí expláyense. Se los mando igual de cualquier forma en un mensaje, su correo electrónico y la dirección de su página. Está mucho más entretenida que meterse al Facebook y buscar por ahí, porque tiene todo ordenado cronológicamente. A lo mejor no son todas sus expediciones ni toda su trayectoria, pero sí gran parte de sus aventuras. Además, con un muy buen gusto para escribirlo, muy bien redactado. Se los vamos a compartir. Y David, pues esta es tu casa, ya sabes. Te mandan saludos otra vez Diego Perea, Enrique Chávez, que es un querido amigo que fue presidente del Socorro Alpino, que ahora que hablamos justo de temas de seguridad, él es un experto en eso. Dice que ya eres parte de la historia del montañismo mexicano, es importante saber toda tu trayectoria. Enrique, te comento, él tiene una... Está escribiendo mucho. La historia del montañismo mexicano. Sí, tiene toda la historia cronológica del montañismo mexicano y gran parte de la historia mundial. Colaboró mucho tiempo con Chema, fue su brazo derecho igual en el Socorro por mucho tiempo. Y cuando tenemos dudas de cualquier tema de montaña, él sigue siendo un gran referente. Te manda muchos saludos, y bueno, siguen aquí llegando mensajes, enviándote saludos. David, muchísimas gracias. No, Chava, gracias a ti y déjame nada más darte las gracias por el apoyo incondicional desde el inicio, desde el día 1, que me has dado. Realmente las bases que tengo en la montaña son las que tú me diste. Las primeras expediciones a las que salí fueron contigo, entonces son los cimientos, ¿no? de todo lo que vino después. Entonces yo te diría, creo que con mucha seguridad, que si no hubiera sido por Salvador Delgadillo, difícilmente hubiera habido un David Liaño montañista. Entonces, muchas gracias, Chava. Gracias a ti, David. Muchas gracias. Un abrazo y bueno, pues un abrazo a todos. Gracias por conectarse. Cena Enrico. Ahora sí nos vamos a comer la pizza y cena rico, David. Muchas gracias por parte de tus alimentos por nosotros. Te mandamos un abrazo muy grande. Bonita noche para todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Ahora sí que porfa todos jueguen para que no se alargue la grabación. Recuerden colgar su conexión, porque si no la grabación sigue y luego son muchas horas de video sin nada. Un abrazo a todos. Saludos. Gracias. Gracias, Chava. Saludos, Raúl. Saludos, Toño Arroyo. Buenas noches. Saludos. Qué gusto. Un gustazo. Gracias, Chava. Gracias, Mariana. Gracias. Un abrazo. Un besito. Nos vemos, Toñito.
Sí, déjame, ahorita lo encuentro. Nos vemos. Nos vemos. Suerte. Acuérdense de colgar. Bye bye. Ricky, Enrique, Enrique, Toñito. ya estamos. Ah, mira, el casi- Soriano se conectó. Acuérdate de colgar, Manuelito. Un abrazo. No quiero colgar hasta que cuelguen todos, si no. Se enfrió la...